Estamos con Zulema Gómez, una vecina de Federación que tiene muchas cosas para contar, para relatar. Ella en los últimos días ha sido protagonista, en la cual el mismo intendente de Federación le ha dado un presente también a toda esa vocación de rescate histórico que Zulema viene llevando hace años. Vamos a hablar con ella en principio de una anécdota, una cuestión de conmemoración de Federación en esta última semana. Si Horacio me acota, senda información, tiene que ver con el día que se plantó o se puso la piedra fundamental de Federación. ¿Esto es así, Horacio? Sí, sí, así es, Aldo. Vamos a comentarles a los televidentes que el 20 de abril del año 1977 se hizo un acto muy importante aquí, en este emplazamiento. Todavía la ciudad no estaba en construcción. Se colocó la piedra fundamental para dar inicio a la construcción de esta ciudad de Federación. En ese acto, bueno, estuvieron todas las autoridades presentes, locales, el intendente, el recuerdo de Federación, Fernando Guerrero, hijo, y bueno, acompañado por los distintos secretarios y funcionarios también de la provincia de Entre Ríos, el gobernador, que en aquellos años, estamos hablando del gobierno militar, estaba el general Rubén Di Velo, retirado de la Fuerza Aérea, que era el actual gobernador, y bueno, también estuvo Monseñor Hessner, el obispo de acá de la diócesis de la Concordia, y se realizó un acto muy importante que tiene que ver justamente con una misa, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos lo que recuerdo de aquellos años, ¿no? Perfecto, perfecto, Horacio. Ahora vamos a pasar a nuestra entrevistada, a Zulema, también para que ella nos permita reconocer ese momento histórico a partir de su experiencia vivida por aquellos años. Zulema, cuéntenos, ¿de qué se trató ese evento? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, como decía Horacio, era poner, digamos, la piedra fundamental de la nueva ciudad que se iba a construir. Habíamos, digamos, yo era maestra en la escuela, en la escuela 64, que estaba acá en la zona. Claro. Y habíamos concurrido también con alumnos a ese acto, porque para nosotros fue importantísimo. Y el hecho de que se hice la bandera en ese mástil, que no era un mástil, sino que era de una máquina importante que habían traído la empresa que iba a construir la ciudad, y que tenía una pluma, digamos, muy alta, y entonces izaron la bandera en ese lugar y a esa altura que se veía de todos lados. Fue un acto importantísimo, porque no solo estaban todas las autoridades y demás, sino muchos habitantes de la zona, ¿no es cierto? Porque era el inicio, era el pie fundamental para empezar la construcción de la ciudad. ¿Dónde se diagramó, dónde se llevó a cabo ese acto? Y estaba aproximadamente donde ahora está la escuela técnica. En ese lugar, más o menos en ese lugar estaba ahí, y estaba al lado de donde se hizo ese homenaje, ese acto, ¿no es cierto? Estaba la Ruta Nacional 14. Ah, mira usted. Ahí estaba sobre el borde de la Ruta Nacional 14. La vieja ruta que le dicen. La vieja ruta, sí, era la Ruta Nacional 14 y bueno, fue un acto importantísimo para nosotros, fue una cosa, nunca habíamos visto que se hiciera un acto así. Y la bandera quedó izada todo el día. Y la gente iba, venía, nosotros, mi casa estaba ahí cerquita, casi al paso, veíamos la gente y ya era de nochecita, y en esa época era muy, muy importante arriar la bandera a la entrada del sol. Mire usted. Y bueno, y estábamos ahí, que mi hermana y yo y Panarotti y la señora, y en eso pasaba la camioneta de uno de los que habían venido para construir la ciudad. Y yo hablé con él y entonces le digo, mira, a mí me parece que la bandera hay que arriarla porque es así como está establecido ya. Y entonces me dice, arríenla ustedes. Entonces el arriado de esa bandera estuvo a cargo de Panarotti, la señora, mi hermana y yo. Ahí está. Arreamos la bandera y bueno, y me la llevé a mi casa. Y yo la tenía en mi casa, y pasaron unos días y yo decía, pero ¿cómo voy a tener yo esta bandera? Entonces les dije a las autoridades, no me acuerdo a quién de acá de Federación, que tenía la bandera y que
a dónde tenía que entregarla. Entonces me dice, bueno, que la ponga en el museo. Y así que la entregué ahí. Un tiempo estuvo a la vista esa bandera y después fui yo algunas veces para ver y no la encontré ahí, así que no sé. Había mucha gente que quería quedarse con esas cosas para tener él de recuerdo eso, pero eso era el recuerdo de la ciudad. Un patrimonio, ¿no? Patrimonio. A mí me dolió un poco eso, pero bueno, eso pasó y ya está, y ya pasó y ya tenemos la nueva ciudad. Coménteme otra cosa, ¿no? Dentro de toda esta cuestión de historia, muchas veces se habla del ex emplazamiento, se habla de esa otra memoria, pero ¿qué pasó con las 35 familias que habitaban esta zona cuando era una colonia o cuando era campo? Sí, bueno, yo iba siempre a las reuniones, yo era la representante de los que habitábamos en este lugar. Entonces yo siempre estuve en la lucha para ver qué pasaba con nosotros. Y nos dijeron que no, que para nosotros no había nada de la nueva ciudad, que cada uno nos vayamos donde que nos iban a indemnizar y que cada uno nos vayamos donde pudiéramos. Mire usted. Fue una lucha, fue una lucha. De cualquier manera, no nos hicieron nada para nosotros. O sea, era la ciudad. Esto es para la ciudad. Y los de acá, entonces nos indemnizaban y que cada uno vaya donde pudiera. Así que mucha gente, hubo quienes que tenían acá animales, tenían extensiones así. Entonces, el gobierno compró una estancia que no me acuerdo de quién era, una estancia de allá digamos, para saliendo, ¿cómo era? Bueno, perdónenme, pero no me acuerdo. Entonces ahí esa estancia se la adjudicaron, o sea, le vendieron en porciones a quienes acá en esta zona que era campo y que era chacra y era a 4 señores de Federación, Beltramini y Burna. Entonces ellos pudieron, pero tuvieron que ir allá y por supuesto que le vendieron esa estancia en porciones, pero tuvieron que ir y organizar todo ellos para hacer un lugar para estar, para llevar sus animales y demás. Fue a los únicos que le dieron esa oportunidad. Y los demás, bueno, que ellos le pagaban y que se arreglen. Sí. Acá una familia de Burna, muchos Burnas se fueron a Chajarí. Claro. Y como ellos, otros se fueron a Concordia, otros bueno, cada uno pudo ver cómo podía organizarse. A nosotros, que estábamos en el lugar que también se expropiaba, como se redujo la obra, muchas cosas que estaban programadas no se hicieron porque no alcanzaban el dinero para hacer eso, algo así. Entonces, donde nosotros vivíamos, que mi papá tenía un almacén, pudimos quedarnos hasta que se terminó la construcción de Federación. Y como de las casas que habían construido, había personas que prefirieron que le paguen su casa que tenían en la vieja ciudad y que ellos se iban, o se querían ir de Federación o se iban a construir ellos la casa. Entonces fue así que quedaron varias casas sin digamos, determinado a quién le iba a construir. Entonces pusieron que si alguien quería comprar las casas. Y entre eso estaba mi papá, que compró esta casa. Y como mi papá, también el chino Burna, que es ahí a cada 2 cuadras de acá, sí, Silvestri, gente que vivíamos acá y que podíamos adquirir la casa con lo que nos pagaban donde nosotros vivíamos, fue pero de sorpresa para nosotros, porque a nosotros yo había ido, como mi papá ya era grande y bueno, y el trabajo de él era atender ahí, ¿no es cierto?, en su almacén. Entonces yo pregunté si nos podían adjudicar uno de los comercios diarios, estos chiquitos que había, pero me dijeron que me afectó muchísimo, que no. Esto es para la gente de la ciudad de Federación, para los de acá, nada.
Así mire me usted. contestaron. Es como, lo que usted me está contando es como la otra parte del desarraigo, ¿no? Claro. ¿Y ustedes acá eran colonia o era un pueblito? ¿Cómo eran? No, era colonia esta ¿Y cómo se zona. llamaba la colonia? No tenía, era elegido de la ciudad. Ah, elegido, claro. De la ciudad, no Ujú. era colonia. Y acá estaba la Gruta de Lourdes, que Ujú. estaba un poquito más al este Ujú. de donde está ahora esa Ujú. pequeña, pero tenía 2 hectáreas. Era inmenso todo eso y bueno, y nosotros queríamos, así que pedíamos que nos ayuden. No, nos construimos los que vivíamos en este lugar, con mucha alegría lo hicimos, una cosa chiquita. El colegio de las hermanas nos donó ese terreno chiquito, y bueno, y así trabajamos todos, mi papá, mi hermana, yo, todos los que estuvieron a cargo de la obra eran los hermanos de Preto. Mire. Ellos fueron los responsables de la obra, ¿no es cierto? Y las piedras con que se construyó, un poco se rescató del borde del lago y otro poco se trajo de otros lugares. Pero un poco de piedras son de digamos, la original Gruta de Lourdes que había. Pero tenía 2 hectáreas de terreno porque tenía muchas cosas, una cruz importante que era el recuerdo de no sé qué cosa había ocurrido dentro de las obras que había que hacer, qué sé yo, era así. Pero bueno, en definitiva, nosotros, mi familia, fuimos beneficiados con el hecho de que si no tendríamos que ir a otro lado. Y gracias a eso, y como no se construía nada donde nosotros vivíamos, pudimos quedar hasta que estuvo la ciudad. Horacio, ¿qué pregunta te gustaría hacer o qué cuestiones también te gustaría señalar? Sí, la pregunta es la siguiente para Zulema. Me llama mucho la atención lo que cuenta Zulema, toda la zona. Se ve que tiene un conocimiento totalmente, ¿no?, en su infancia. Zulema, preguntarle, ustedes estuvieron casi prácticamente hasta lo último, hasta que, bueno, se realizó todo el trabajo, la tarea. Ustedes también se dedicaron a la parte de gastronomía. ¿Podemos decir algo así para que el televidente tenga una idea? Tenían como un comedorcito, el desayuno para los obreros también aquí del consorcio, de los obreros que estaban en la construcción de la ciudad, ¿no? Sí. Cuéntenos eso, porque es muy Bueno, interesante también. En cuanto para no los obreros, sino los jefes de las obras, iban a mi casa, ahí al almacén, era en mi casa. Entonces, cuando ahí tuvimos que poner un medio desayuno, Entonces nosotros, me acuerdo que temprano ya abríamos y venían. ¿Quiénes eran los que iban al desayuno? Las autoridades o las personas más importantes que estaban en la obra. Y como algo que nos llamaba la atención, mi papá cortaba el salame bien finito, bien así. Ellos con el desayuno lo que querían, no querían manteca, no querían queso, querían el salame. Toda la gente, digamos los arquitectos, las personas importantes. Así que nosotros a la mañana temprano abríamos para dar el desayuno a ellos. Los que estaban en la parte Los que estaban en la parte administrativa, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos llamaba la atención, y el tarea de mi papá, que tenía una práctica, cortar bien finita las salame, y a ellos, no otra cosa, no, salame, y cosas que aparentemente recién aprendieron y se dieron cuenta de que era rico el salame estando en esto. O sea, ellos no tenían costumbre, sino que vinieron y les gustó el salame y fue así. Y después sí, tuvimos que ampliar, tuvimos que hacer un salón más, aparte del almacén, que era un almacén de campo, almacén y bar de campo. Después hubo que hacer un salón más porque era muchísima la gente que iba, y nosotros lo que hacíamos para los obreros que trabajaban ahí era sándwich. Te digo, pero te hablo de 1000 sándwiches, te hablo de mañana temprano ya había que empezar a cortar, a cortar los fiambres, a cortar el pan y todo, y preparar los sándwiches. Cuando terminaban el trabajo al mediodía,
que le daban, ¿no es cierto?, a los obreros, pero se llenaba mi casa y todos a comprar ahí. Qué cosa, ¿no? Sí. Muchas anécdotas, muchos recuerdos. ¿no? Muchas anécdotas, Y después, muchos recuerdos, sí, lo sí. nuestro era almacén y bar, pero después hubo, te diría, casi una tienda, porque tuvimos que traer calzado, ropa, todo, porque los obreros venían a comprar ahí. Claro. Zulema, y por ejemplo, bueno, me acuerdo que el obrador estaba a las 24 horas permanente trabajando. ¿Y los fines de semana? ¿Cómo eran los fines de semana? Cuando, por ejemplo, los obreros se tomaban su descanso, en un momento que ellos seguramente también tenían alguna distraerse, salir. Sí. ¿Se trabajaba también en su casa, ahí en ese... Sí, se trabajaba en también. el barcito? domingo, Barcito no. digo porque yo lo conocí cuando pasaba por la ruta, pero después ya dejó de ser un barcito, Sí, ya se amplió, tuvo que ampliarse totalmente, ¿no? y era tanto los obreros que había, ¿no es cierto?, que hubo que ampliarse sí o sí, porque estaba sobre el obrador. Ellos, si no, otro comercio no había en la zona. Claro. Entonces, eso a nosotros nos benefició. Los fines de semana, ¿cómo era el ambiente ahí dentro, lo que era todo en torno al obrador, zona de su casa? ¿Cómo era? Y bueno, ellos se reunían, jugaban a los naipes, jugaban al fútbol. No sé, le digo al fútbol, pero en una cancha que pateaban la pelota, ¿no es cierto? Claro. Y fue así, y en una oportunidad, nadie supo por qué, llegaron a la noche varios vehículos de la policía. Nos hicieron cerrar, salir todos los que estaban adentro, que cerremos todas las puertas, y fue algo terrible que a mí me dolió muchísimo. La policía le pegaba a la gente, los hizo poner parados frente a la pared, así con las manos en la pared, y ahí le pegaban. Y había un señor, dos había que tenían un tic nervioso. Ay, Dios mío, qué desesperación. Y a nosotros nos hicieron cerrar todo, y nadie nunca supo por qué. ¿Por qué fue eso que fueron a sacarlos? Pero no tenía explicación, no supimos por qué. Y tal es así que, bueno, los llevaron detenidos. Entre ellos, a dos hermanos míos que también trabajaban ahí con nosotros, que toda la familia trabajábamos, también lo detuvieron. Lo llevaron, era la noche. Bueno, yo me fui en el auto hasta la policía en la ciudad, porque era en la ciudad vieja. Toda la noche me pasé ahí. Y yo veía los carteles esperando, porque yo sufría esperando a ver qué pasaba con mis hermanos, más que nada. Y yo leía los carteles que decía la policía ayuda, la policía... y me ponía muy mal. Bueno, entonces, en ese entonces era intendente Guerrero, Claro. Guerrero hijo. Él y el señor encargado de la construcción, que era él, ¿cómo es el apellido? Facio y Guerrero, entonces estuvieron haciendo gestiones porque los llevaron detenidos a todos ellos, no sé cómo los tenían de tanta gente que era. Y ellos fueron muchísimo con las autoridades, hablaron con uno y con otro y demás, hasta que al mediodía entonces empezaron a dejar en libertad los obreros que estaban ahí. Y Guerrero me dice, mira, anda y tráele ropas a tus hermanos porque están ensangrentados, porque les pegaban, les sangraba la nariz y todo. Dice, para que tu mamá no los vea así, porque bueno, entonces... Así que bueno, y cuando yo estaba ahí, cuando empezaron a salir los obreros, y un señor de Federación, que tenía un cargo importante ahí, no le voy a decir el nombre, pero dijo, los Gómez no, porque los Gómez son los propietarios. Era no sé lo que era ser propietario, qué malo tenía ser el propietario, así que él dijo, los Gómez no. Y bueno, y Guerrero y Facio entonces lucharon, pidieron y qué sé yo, así que dejaron en libertad a mis hermanos.
Pero fue terrible, eso Claro. fue terrible y nunca se supo por qué. Y les comento que gracias a las gestiones que hizo Guerrero, vino alguien de la policía de la provincia y hizo una reunión a la cual el intendente Guerrero llamó a los que habíamos más o menos tenido sufrimiento en eso, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y cada uno contaba lo que le pasó. Claro. Y bueno, y yo te digo que yo me puse a llorar y yo dije que nunca, que lo que pasó ahí era algo tan terrible que yo no podía entenderlo y que no se supo nunca por qué se hizo ese sufrimiento. A los 15 días, un policía de Paraná vino, me llamaron de la policía y después me decían, y yo no me explico cómo me fui solita. Después me dicen, ¿cómo te animaste a ir sola? Y bueno, vino a hacerme ahí una entrevista a ver por qué yo había dicho eso y por qué esto y por qué lo otro. Y fue en esa época que llevaron detenida a la de Rollano, ¿cómo era? Y aquí en otra, pero un señor también llevaron detenidos. Y yo me salvé de que me lleven detenida, pero Quita Rollano me parece, exactamente. Quita Rollano también. Yo me salvé no sé cómo de que me lleven detenida y nadie se sabe por qué fue lo que pasó. Eso es lo doloroso y lo demás todo hermoso de la construcción de la ciudad que ahora tenemos, de cómo, cómo fuimos progresando, pero eso me queda, ¿no es cierto? Queda así, queda en la memoria. Pero bueno, después, cuando pudimos venir a vivir acá, y bueno, y mi papá decía, bueno, porque mi papá había comprado un terreno en la vieja ciudad y con el fin de construir allá y irnos a vivir allá porque decía, bueno, ya estamos quedando viejos, ya están los médicos allá, todo así. Entonces mi papá cuando se hizo la ciudad acá decía, y bueno, ya que no pudimos ir a Federación, trajimos a Federación para acá. Ahí está, revancha. Esa es una anécdota, ¿no? Y bueno, y yo digo que los obreros que vinieron de Salta y todo eso, en nuestro negocio nunca hubo un mal comportamiento, nunca hubo nada, al contrario, eran generosos también. Yo sé que algunos que se fueron, ponele, cuando se iban un tiempito y volvían, nos traían de regalo cosas de un poncho de Salta, cosas así. O sea que yo tengo recuerdos muy lindos porque tanto ellos se comportaban bien y nosotros trabajábamos muy bien también. Coménteme un poco cómo era ser docente en la escuela que estaba acá, cuando esto era Ejido, cuando todavía no se hizo la ciudad. Bueno, era en la escuela había que hablar con los chicos y había que ver cómo, y después también para ver a dónde se iban a ir, cómo iba a ser, todas esas cosas, sí, eso se vivió también ahí. Había primero, como los que vivíamos en este lugar, no era para nosotros supuestamente desde cuando se inició, había que ir a otro lado y bueno, la mayoría, como eran de zona rural, fueron consiguiendo cuando le pagaron las casas que vivían y qué sé yo, fueron comprando terreno y haciéndose su casita y así. Pero varios se fueron a Chajarí y pocos a Concordia. ¿Qué familias eran esas? Usted creo que las tiene anotadas, ¿verdad? Sí, tengo anotada la familia. Mirá, la familia Dirié, doña Petrona Dirié, famosa costurera, que vivía cerca de lo de Beltramini, donde era el salón de Beltramini, donde se hacían los bailes y demás. Esa era doña Petrona Dirié, Burna, Isidora Burna, Felipe Burna, Gauna, Rolón, Flurín, varios de la familia Flurín, Terenzano, Tonelo, Panoso, Silvestri, David de Lima, Borda, Esclavi,
Alza, Rolón, Boucher, Beltramini, varios, Moretti, Tonello, Gómez, Seco, Dri, Esclavi, De Preto, Silvestri, muchísimo, Parra, Burna, Rigoni, Romero, Aispuru, Burna, Alberto Burna, que era empleado municipal. ¿Cómo era el apodo de Alberto? ¿No era, le decían el loro? Sí, El loro. el loro Burna, Dri también, Dri, Hélero, sí, eran muchos familias. Y bueno, ellos, muchos, ya digo, se fueron unos a Concordia, otros a Chajarí, otros pudieron comprar terrenos y se hicieron su casa y se quedaron a vivir acá en la zona. Zulema, ¿y tiene comunicación con algunos de los familiares? Yo me imagino que algunos ya no deben estar. Muchos hijos, nietos, esa comunicación. Bueno, hoy con la tecnología, hoy tenemos celulares. Sí. ¿Hay comunicación así, digamos, un saludo a fin de año, que me imagino que han quedado todavía esos recuerdos, ¿no? Es que a nosotros éramos, en la colonia, ¿qué teníamos? No teníamos más que los amigos, los vecinos, entonces eso continúa ahora, ¿no es cierto? De encontrarnos o de... Sí, y yo tengo una hermana que vive en Chajarí, y también hay varios de los que vivían acá, que se fueron a vivir a Chajarí, que compraron allá en Chajarí, entonces también yo los visito también a ellos. Siguen en comunicación todavía. Sí, Mira sí. ¿Y cómo era, por ejemplo, eran por parcela de tierras vivían, todos en la misma proporción, 5 hectáreas cada uno, 10 hectáreas? ¿Cómo era eso? ¿Cómo vivían? ¿Eran grandes los terrenos, los espacios? Algunos sí, otros no. En mi casa, mi papá era media hectárea, porque él no se dedicó al cultivo de la tierra ni nada de eso, sino que era el negocio. Y también también después teníamos 3 galpones de criaderos de pollo. Es otra cosa, claro. Eso era lo que nosotros teníamos, ¿no es cierto? ¿Y qué actividades había acá? ¿Agropecuarias, agrícolas? ¿A qué se dedicaba la gente? Más quinta cítrica, chacras y algunos criaderos de pollo también había. Y gallinas de ponedoras, porque entonces se llevaba a vender los huevos a la ciudad. Ahí está, iban para el pueblo. ¿Y cómo llegaban al pueblo? ¿Tenían que dar toda la vuelta? No era dar tanta vuelta. Nosotros, o sea, yo fui a la primaria, una escuela de campo, la escuela 14, que ahora es la escuela 64, hasta 4º grado nomás había. Y después, 5º y 6º, hice en la escuela Pellegrini. Entonces íbamos en sulky todos los días con mi hermana en sulky hasta la casa de unos tíos. Llegábamos, sacábamos el caballo, porque para que no esté el sulky atado las 4 o 5 horas que teníamos clase nosotros, sacábamos el caballo del sulky y lo dejábamos atado. Cuando volvíamos, otra vez armábamos nuestro viaje. Ahí está, miren. Y bueno, esa era viste, que no era fácil, pero bueno, pero nuestros padres siempre se preocuparon mucho para que nosotros podamos estudiar. Fuimos 3 de los hermanos maestros. Claro, solemos aprovecharnos y le pregunto también a ver si usted recuerda de algunos alumnos, hoy ya mujeres grandes, hombres, que me imagino que la deben saludar y que le hayan dejado recuerdos, porque estamos haciendo anécdotas, historias, lindo también comentarlo y saber quiénes iban a la escuela 14. Y a la escuela 14 iban Beltramini, Silvestri, Parra, Burna, Rigoni, y con muchos de ellos teníamos y en la escuela que digamos, las maestras eran casi todas de la ciudad. Yo, cuando me recibí de maestra, estuve 2 años en la escuela 208, que ahora es la 68. Esa era de la ciudad. Y después conseguí en la escuela 64, que era la que vivía cerca de mi casa, digamos.
Qué lindo, ¿no? Claro, la escuela 208, recuerdo que en el ex emplazamiento estaba en el barrio San Lorenzo, ¿puede ser o no? Sí, cerca de la estación estaba. Cerca de la estación del ferrocarril. Sí. Sí, cerca de ahí estaba. Sí, era Peñalver, cuando yo empecé a trabajar ahí era Caíto Peñalver, el padre de... Recién había comentado todo lo que Aldo le había preguntado, las tareas que se realizaban en toda esta región. Puede ser su lema. A mí me llegó un comentario hace muy poco tiempo que en esta zona había quintas de olivo y que había una fábrica también de... fábrica de aceite de olivo, sí. Cuéntenos eso, porque es muy interesante rescatar ese dato. De Boucher, viene a ser el abuelo del que es concejal, ¿cómo es? De Sebastián. Es el abuelo de él, tenía... Don Valerio Boucher tenía así, y también había otro que era Burman, me parece, sí. Que tenían ¿Dónde estaban ubicadas esas fábricas? Me imagino que daba de trabajar. Donde ahora vive el padre del concejal, en esa zona. Ahí yo creo que está la casa que estaba en ese entonces. La casa paterna que tiene hoy. Por supuesto que ¿no es cierto? Actualizaron todo, pero esa casa sigue estando ahí. Había obreros, obviamente que había obreros de esta zona, de esta región. Y vos sabés cómo iban cuando cosechaban la aceituna del pueblo de Federación, que nosotros decíamos el pueblo, viene la gente, muchos conseguían trabajo de cosechar las aceitunas para la fábrica de aceite, ¿no? Era una actividad que le daba trabajo a la gente. Por supuesto, bueno. Pero se ve que era una zona que se movía muy bien en el tema agrícola, era producción. Gente de trabajo, sí. Y bueno, y nosotros, ¿cuál era nuestro medio de transporte? El sulky, el caballo. Claro, el sulky. Claro, y no había otra cosa. A pesar que pasaba frente a su casa la ruta 14. Y después cuando yo empecé a trabajar en la 68, entonces ahí tenían en qué ir en un colectivo. Ahí tiene, sí. Usted está documentando la historia en formato papel, está escribiendo. ¿Qué está escribiendo sobre sus vivencias en esta zona cuando usted creció, cuando se formó acá? Y bueno, estoy escribiendo, como te dije, leí las personas que estaban y qué actividades había, qué hacían, que estaba el Club de Fútbol San Martín, que ahí era de la época de mi papá, que jugaba, ¿no es cierto? Estaba el club, estaba lo de don Beltramini, que donde se hacían, eran famosos los bailes. Yo no sé, nunca supe y nadie me sabe decir. Tenían un salón hermoso en el campo, era campo, y sin embargo ellos, ¿por qué hicieron ese salón y cómo era? No sé, pero eran famosos los bailes del Club Beltramini. Ah, mire, Club Beltramini se llamaba. Club Beltramini se llamaba así, y venía, traían orquesta de Chajarí, de Concordia, de la ciudad de Federación. Iba muchísima gente a esos bailes, y a veces los días domingos se hacía, no me acuerdo cómo le llamaban, era que se reunía la gente de ahí de la zona y se hacía como un lunch o algo así. Bien, Zulema, ¿y ustedes las mujeres acá en la zona, en la región, se juntaban, se visitaban los fines de semana? ¿Cómo era la relación con los vecinos? Sí, nos juntábamos.